Estamos de vuelta en Ramos Generales. Así es. Y vamos a hablar de alimentos. Sí. ¿Qué comemos ¿Qué comemos? cuando comemos? ¿Cómo es que decían en los comentarios hace un rato? ¿Empanada? Comentaron. ¿Cómo dijeron? Empanada, locro y vino, dijeron. Empanada. ¿Qué comemos los argentinos? Empanada, locro y vino. La verdad que es una buena base de alimentación para mí. Empanada, locro y vino, o sea, personalmente. Me Qué rico. Para hablar de alimentos, estamos con Mariano Valdés, que vino al piso, es técnico en tecnología de los alimentos, consultor además de empresas en sistemas de gestión de calidad. Uh-huh. Y hizo un informe hace unas semanas en el Aluvión, en la casa de los amigos del Aluvión, sobre qué comemos los argentinos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Todo bien. Gran pregunta, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Lo que podemos un poco también, ¿no? Sí, lindo debate para tenerlo un día como hoy, que el presidente de la Nación le saca las retenciones al campo. Lo hablábamos con Juan Manuel más temprano. Uh-huh. Se ve que 73.300 millones de dólares no alcanzaron de préstamo, necesita más guita. Evidentemente no fue a donde iba. Sí, no hay problema. Sí, y también que se pueden bajar los impuestos, es otra cosa, ¿no? Los que ellos quieren. Lo que ellos quieren, claro. El IVA a nosotros nunca. Seguramente sea hasta post elecciones. Sí, de hecho el decreto dice que efectivamente las retenciones están suspendidas hasta el 31 de agosto. O sea, hasta el viernes posterior a las elecciones, más obvio. 31 de octubre. De octubre, sí. Claro. Sí, el 27 vamos a votar los argentinos. 26 vamos a votar los argentinos. Todos los argentinos esta vez. Sí. Y después de esas elecciones vamos a ver qué país queda. No lo sé, la verdad. Pero vamos a hablar de otra cosa ahora. Sí. Quizás igual de pesimista que lo que acabo de decir, pero tratando de encontrar respuestas para el futuro. Primero preguntarte qué es ser técnico en tecnología de alimentos. Bien. Toda la rama de la técnica y la ciencia en torno a los alimentos está relacionada con la innovación, el desarrollo y la producción de alimentos. Principalmente está enfocado a la industrialización de los alimentos. Uh-huh. Si bien los técnicos abarcan toda la rama productiva, de hecho trabajan desde el campo, los técnicos agrónomos son técnicos en alimentos también, hasta los materiales de envase, la particularidad de los técnicos en tecnología de alimentos es que estamos pensados para funcionar dentro de la estructura de una fábrica de alimentos. Entiendo. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo soy de Merlo, del oeste, donde está la JITE, diríamos yo. Por supuesto. Particularmente soy técnico en tecnología de los alimentos de un colegio técnico, que yo amo con todo mi corazón, que es la Técnica 5 de Merlo. Los técnicos. Somos fieles defensores, vamos a salvar a la patria los técnicos. Sí. Por lo menos con la convicción que tienen los técnicos de salvar la patria, van camino a eso. Vamos a tener que hacer alguna vez, un programa enteramente de todos los técnicos y técnicas que han pasado. Y que sea de una especialidad distinta, o sea, una especialidad, orientación distinta. Sí. Claro. Sí, sería genial. Sería genial. Lo vamos a hacer. Va a ser una gran discusión de egos. Seguramente. Es todo lo que tengo para decir. Bueno, acá en operación tenemos un técnico electrónico que empezó a estudiar ingeniería y después quiere ser fotógrafo. Quiere ser fotógrafo y dijo, le gustaron las camaritas. Pero es el tipo que arregla todo acá. Está muy bien. Hay que cumplir los sueños. Está muy bien. Así que fue a partir de la técnica. Sí. Yo estudié en la técnica, la realidad es que es una rama de estudios. Antes esa técnica era una escuela polimodal, de hecho es uno de los colegios que con el cambio de la regulación educativa de Cristina se transforma en colegio técnico, ya era un polimodal con laboratorios y demás, que tenía orientación humanidades, si mal no recuerdo, que se transforma en turismo, todo lo que es bienes y servicios que se transforma en tecnicatura en informática y ciencias naturales que se transforma en tecnología de los alimentos. Cuando yo termino el colegio, empiezo a estudiar ingeniería en alimentos. Por distintos motivos de laburo y demás, tuve que cambiar de universidades. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional de Burlingame la licenciatura en tecnología de los alimentos. Excelente. Sí, es un área de estudios interesante, particularmente a mí me interesa mucho todo lo que es la ciencia y la investigación a través de los alimentos, ¿no? Un poco de eso es lo que escribí hace algunas semanas en el Aluvión.
que se relaciona también con lo que hablaban antes de que venga yo, con este modelo productivo que tenemos en el país. Claro. Sí, esto que vos decías, bueno, hubo un viraje hacia el turismo en esa técnica, por ejemplo, pero así sucedió en un montón de sectores. No sé, yo me recibí con un bachiller de ciencias naturales y creo que nadie de mis compañeros pasó a hacer algo sobre eso, sino que todos se arrojaron a laburar en servicios. Sí. Claro. Sí, es que la realidad es que nosotros vivimos en un país que tiene una economía completamente primarizada, ¿sí? Una economía de servicios y de producciones primarias. No tenemos una economía industrializada. A mí me parece que es el principal desafío que tenemos como país, como nación, y discusión que nos tenemos que dar sobre todo en este momento, ¿no? Lo que ustedes contaban recién de la uberización del trabajo y lo que mencionaba yo recién de las retenciones del campo. Bueno, como para arrancar, una primera discusión que nos debemos es el hecho de que ya se puso esta frase sobre esta mesa, pero la traigo de nuevo, es hay que desmitificar que Argentina produce alimentos. Argentina lo que produce son commodities, que no es lo mismo. Que una parte de esas commodities se destina a la alimentación de la gente es otra cosa. Pero la producción de Argentina, además de ser primarizada, está orientada a los saldos exportables. Por eso esta decisión de bajar las retenciones para que ingresen dólares al país y demás, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema con eso? Al vos tener una economía basada en las commodities, no solo no tenés empleo industrial para combatir la uberización y la precarización laboral, sino que además le terminás dando de comer a la gente saldos de esa exportación. En esos saldos de esa exportación, el principal enemigo, si querés, cuando se habla de soberanía alimentaria, es la soja transgénica. Que el problema en sí ni siquiera es que sean transgénicos o no. El limón 4 estaciones que vos comprás o que tenés plantado en tu casa también es un producto transgénico, porque no existe en la naturaleza. Claro. Es una combinación de 2 cítricos distintos. Cuando se habla de transgénicos en términos de soberanía alimentaria, el mayor problema es el paquete tecnológico asociado que eso tiene. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos una infraestructura montada donde tenemos cientos de miles de millones de hectáreas cultivadas que acarrean el uso de estos paquetes tecnológicos. Gracias. Cuando se usan estos paquetes tecnológicos, en realidad lo que hace Monsanto, lo que hace Syngenta, que son grandes corporaciones a nivel internacional, es bajan al campo, que tenés vos, Ari, ¿no? Que lo heredaste de tus viejos, suponte, y te Ojalá. dicen, ¿qué tal? Sembrás soja, que es lo que da plata, gana Argentina, usá esto que te va a aumentar el rendimiento, usá esto que te va a eliminar las plagas, entonces vas a poder cosechar el 100% de tu producción. Yo te lo vendo con la condición de que esto lo retiro yo de tu campo en mis camiones, me lo llevo al puerto que administro yo y se va en mis barcos. Claro. Entonces integran toda la cadena de valor. Que ninguno Y lo tiene vendo bandera cuando quiero. argentina. Exactamente. Todo esto se lo debemos principalmente al liberalismo en los 90, pero la soja entra al país gracias a la dictadura, ¿sí? En 1976 aproximadamente había 400.000 hectáreas de soja sembrada en el país. Estamos hablando de para el 96, cuando el menemismo, de la mano de Felipe Solá, autoriza el uso del glifosato en Argentina, ya estábamos hablando de 6.7 millones de hectáreas sembradas con soja. Es en menos de 20 años. Ahí Sí, estamos, sí. justo ahí estamos viendo, mira, como Exactamente. Claro. la revolución verde del modelo sojero. Ahí, esas hectáreas, ¿cuántas provincias son? Y estamos hablando de más o menos en provincia de Buenos Aires tenés 5 millones de esas hectáreas, en provincia Ok. de Santa Fe 4.9, en Córdoba tenés 4.4, más o menos, el resto se distribuye en el resto del país. Sí, pero ahí el foco. Yo no soy de la provincia más ojera, entonces. El problema con esto es que estos datos son, si no me equivoco, hasta el 2005. En el 2015 ya había 20.6 millones de hectáreas cultivadas con soja. Una ¿no? barbaridad. Todo esto que vemos de desmonte, corrimientos, de migraciones hacia la gran ciudad y demás, lo que habilita es el sostenimiento de este modelo que no es nada bueno, no solo para el país, sino para nosotros. De hecho, para mí
hay una discusión también que tenemos que tener, sobre todo aquellos que por ahí trabajamos, ¿no? Con Colmena, con la UTT, con el INTE y demás, que es, sin ir más lejos, el desmonte es un efecto del modelo sojero y no una causa de. ¿Sí? No es algo que provee. Cuando vos usás estos paquetes tecnológicos hay toda una serie de cuestiones científicas que hay que discutir, pero básicamente te desaliniza los suelos y te los impermeabiliza. Entonces se vuelven hectáreas no productivas. Cuando vos estás todo el tiempo constantemente sembrando lo mismo en el mismo lugar, esas tierras tienen fecha de vencimiento. Claro. No, es como cuando vos comes constantemente una sola cosa y matás tu microbiota intestinal. Lo mismo pasa en la tierra. Claro. Producto de que esas tierras se vuelvan inutilizables es que el modelo sojero necesita más tierra. Ahí aparece el desmonte, ahí aparece todo lo demás. ¿Sí? No es más allá de que hay algunos que lo hacen porque quieren, tienen ganas y quieren más guita. En la mayoría de los casos se da el proceso inverso. ¿Sí? Causa de este modelo, llegamos a los desmontes en el día de la fecha. Claro, y que también tiene que ver con un corrimiento de las zonas rurales que ahí viven, porque hay todo un trabajo que habían hecho los compañeros de biodiversidad, Sí. Que nos cedieron sus manuales. Hace unos 5 o 6 años Sí. hicieron este manual donde hablaban Manual del Atlas transgénico de la soja. Sí. Un atlas donde hablan de cómo también han sucedido todo el desalojo de un montón de familias, el desalojo de Claro. pueblos, y que es terrible, porque es nuestro monocultivo. Total, es el primer saldo exportable de la Argentina. Claro. O sea, no solamente es lo principal que se siembra, sino es lo principal que vendemos. El inconveniente ahí es que esa soja que vos vas a exportar, se la vendés a China para que alimenten a sus chanchos, es la misma que después nosotros encontramos en las góndolas cuando comemos. Claro. En forma de proteína de soja, en forma de extrusado de soja. Esta soja texturizada es un extrusado, aceites, etcétera, etcétera, ¿Qué? etcétera. Sí. Yo tengo una pregunta ahí, Sí. que lo conversamos el otro día, cuando hablábamos de esta noticia que surgió sobre, ahí tengo 2 preguntas, pero esta noticia que surgió sobre, se declaró que comer salchichas es malicioso para la salud. Sí. ¿Y Salchichas qué y onda hamburguesas. Salchichas y hamburguesa era además. Salchichas y hamburguesas. En realidad, la Organización Mundial de la Salud lo que declara es que las carnes procesadas son potencialmente cancerígenas. Ahí hay dos ejes en esa noticia que hay que tener en cuenta. Primero, para la Organización Mundial de la Salud, ahora las salchichas y las hamburguesas y los medallones, que son las carnes procesadas, son potencialmente cancerígenos. Igual que el glifosato e igual que el compuesto químico que hace que las tostadas se vuelvan marrones. Lo cual es una ironía totalmente. Obviamente los organismos multilaterales sabemos que responden a intereses, no esperamos que aboguen a favor nuestro. En segunda instancia, el problema central sobre eso no es la carne en sí, sino cuando vos procesás la carne, ¿qué le ponés? Si vos agarrás una primera marca de salchichas, que bienísima, por ejemplo, ya que estamos en contra de las pautas publicitarias, las nombro. Sí, no hay problema. El quinto ingrediente es la proteína de soja. O sea, y esa soja viene de los transgénicos. Si vos vas a la góndola de hamburguesas en cualquier supermercado, vos vas a tener una diversidad de marcas increíble. Cuando vos agarrás la caja, abajo de la marca hay unas letras muy chiquititas que están diseñadas para que no las podamos leer, Sí. obviamente. Claro. Algunas son hamburguesas y otras son medallones. Las hamburguesas, según el Código Alimentario Argentino, que es nuestra legislación de alimentos, es solamente carne picada hasta un 20% de grasa. Los medallones son carne hasta 40% de grasa y puedes tener proteínas adicionales, que generalmente se usa de soja, puedes usar de arveja, un montón de otras cosas, pero se usa la soja, pues es lo más barato. Sí, claro. Realmente es lo más barato. Entonces, cuando vos declaras potencialmente cancerígeno un alimento, el trasfondo de todo eso es investigar, bueno, ¿qué más hay ahí? Hay 2 estudios que a mí me rompen mucho la cabeza, diría que me encantan, pero la verdad son tristes noticias. El primero es un estudio que se hizo en Europa del Este, que investigaron 90.000 familias
45.000 bajo una alimentación saludable y 45.000 bajo una alimentación en base a ultraprocesados, que es como la dieta que podemos tener cualquiera de nosotros acá. En el grupo que se alimentó a base de ultraprocesados hay un aumento en la probabilidad demencial de la posibilidad de diagnosticar el autismo al niño que venga de esas familias. Muchísimo. Así. Claro. Así. Muy Y la fuerte. segunda es, en los transgénicos, más allá de la soja, también tenemos el trigo, que es uno de nuestros principales cultivos acá en Argentina. El trigo también usa un paquete tecnológico asociado. Claro, ahora el HB4. Exactamente, exactamente. Cuando se estudia y se compara el aumento en el uso de glifosato o glufosinato de sodio en los trigos transgénicos, la curva que hace el aumento en el uso de paquete tecnológico en el trigo es la misma que hacen el aumento de los diagnósticos de casos de celiaquía. Claro. Claro. Afecta directamente. Ahí hay una situación con, bueno, de pronto tenemos SIBO, tenemos más celiaquía, tenemos problemas de colon irritable, no hay ningún argentino, supongo, que no sufra de acidez hoy por En hoy. algún momento. Y ahí preguntarte, bueno, ¿cuál es la decisión del consumidor? ¿Hasta dónde nosotros decidimos qué comer? Bien, a ver, en realidad para mí hay una cuestión de política de Estado cuando se habla de salud pública. Hay que dejar de desligarle las responsabilidades a los consumidores. Para mí hay una ley que estuvo muy buena pero malísimamente implementada, que es la ley de etiquetado frontal. La ley de etiquetado frontal hizo justamente eso, fue derivarle al consumidor la responsabilidad de una cuestión que es de salud pública. Y yo digo que estuvo mal implementada por las prórrogas que se le dieron a las empresas. Pues una cosa es que vos le prorrogues a una pequeña y mediana empresa que hace galletitas, qué sé yo, en el centro, en Capital, por ejemplo, ¿sí? O en Lanús, lo que fuera. Hace galletitas, no le da el cuero para mandar a reimprimir todas las etiquetas rápidamente. Ahora, las grandes corporaciones usaron esas prórrogas para reformular sus productos y no de una manera buena. A mí hay dos casos de los que me gusta mucho hablar. Uno es el turrón de Arcor y el otro es el queso untable de Finlandia, que es tope de gama de la Serenicio. Sí. Son dos alimentos que si vos lo vas a buscar hoy a la ¿Qué góndola... vas a decir? Preguntan del queso de Finlandia. Si vos vas hoy a la góndola y los buscás, en ambos casos no vas a encontrar octógonos. ¿No tiene en absoluto? No, pero el turrón, porque Arcor lo que hizo fue inyectarle vitaminas y minerales, sacarlo del listado de alimentos y lo inscribió como un suplemento dietario. Y Claro. En el queso untable, Hace lo que quieras, mamita. hacer lo que se te cante. En el caso del queso untable, lo que hizo la Serenicia fue subirle las calorías, lo hizo mucho más calórico, lo cual es una estupidez. Pero al aumentarle las calorías, lo que hizo fue diluir las grasas trans, el contenido de sodio y demás. Entonces ya no llegaba a los márgenes para ponerle octógonos. Mirá. Para mí ahí, en la ley de etiquetado frontal, como en cualquier discusión en realidad, lo que hay que conversar es, basta de individualizar las discusiones. Claro. O sea, basta de sentar a la gente y decirle, es tu culpa, es tu responsabilidad alimentarte mejor. Claro. Es una cuestión de políticas de Estado. Sí. Y en ese sentido hay que construir discusiones que nosotros en gestión, que es de lo que yo trabajo, tenemos una regla cuando vos evaluás gente que es no sabe, no quiere, no puede. ¿Sí? Si una persona no sabe, la capacitás, si no quiere, la reubicás y si no puede, tratás de darle algo para hacer que pueda hacer. Para mí, la dirigencia política actual, sobre todo el campo nacional y popular, o no quiere o no puede tener las discusiones que estamos teniendo nosotros. Por eso existen estos espacios, por eso yo escribo lo que escribo, por eso existe el Aluvión, Rosca y Tinto y tantos otros medios que somos pibes de 20 y pico a 30 y pico de años que estamos queriendo tener discusiones que han quedado vacías, que nadie está queriendo tener. Que en cambio lo que se plantea es, yo hago una ley de etiquetado frontal y bueno, que el consumidor decida. Claro. No, pienso con todo esto, con la cuestión de políticas públicas, en el ejemplo en 2001, cuando fue todo el boom sojero también y a la par la crisis y la necesidad de que la gente tenga que comer, se hizo... se pidió el 1% a las exportaciones de soja para comederos
comedores populares. Si no me equivoco, fue el 1. ¿Qué pasa ahí? Porque en realidad después salió todo el mundo, todas las cocineras populares, a ver cómo cocinar el poroto de soja, que tenía una cadena larga, porque además primero había que secarlo, después ellas tenían que hidratarlo, cocinarlo un montón de horas, meterle un montón de condimento y cosa para que tenga algo de sabor, porque el poroto por sí solo nadie lo quería comer. Aparte no era algo que se comiera en Argentina como para conocerlo y incorporarlo a la dieta. O sea, digo, es algo que costó, que se intentó hacer, pero que después o sea, no llegó a ningún lado, y quizás ahí está un poco la diferencia, pienso, entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, porque eso fue como una cosa más de asistir a ese momento, y no es algo que haya perdurado o que haya realmente podido cambiar en que seamos soberanos en cómo nos alimentamos, básicamente. Sí, ¿no? Para mí los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, soberanía gana. Primero porque ya incluye la seguridad alimentaria. Parte de hablar de soberanía alimentaria es que podamos elegir alimentos que no dañen a nuestra salud. El tema es que cuando hablamos de no dañar a nuestra salud, tenemos que hablar de que el 73% de las muertes que se dan en el país se dan por enfermedades no transmisibles. Cáncer, hipertensión, diabetes, etc. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos te alimentás mal durante mucho tiempo, la probabilidad de que desarrolles esas enfermedades aumentan, de hecho. Entonces, si tu política es no poner saleros en la mesa, si tu política es rediseñar etiquetas, bueno, la verdad, hacete un costado, porque hay gente que queremos discutir otras cosas. Claro. ¿Sí? Hay una frase de un amigo mío que vive en Córdoba, al que le mando un beso, que es, él trabaja en el INTA y dice, nosotros no puede ser que no estemos investigando esto de lo que estamos hablando nosotros tres ahora y estemos haciendo huerta para jubilados. Porque incluso durante los mejores gobiernos del último tiempo, los escasos recursos que tuvo el INTA fueron destinados a otra cosa, que no era investigar esto. Porque vos lo que tenés que hacer es, primero, no tratar de negociar con las corporaciones, pues las corporaciones hacen esto. Vos le pedís el 1% y te dan un poroto de soja, que nadie sabe cómo cocinarlo, nadie sabe si se puede hacer hamburguesa o no, todo el tiempo que tenés que invertir, el gas que tenés que gastar o la leña. Sí. O te hacen lo de las estratagemas que yo contaba recién para evitar una ley, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El INTA y el INTI, el CONICET, nosotros tenemos a lo largo y ancho de todo el país, incluso tenemos en la Antártida sedes del INTA, que el otro día vino David, que podrían estar investigando todo esto. No lo están haciendo. Entonces, no quieren o no pueden tener la discusión porque en la mesa del INTA, del INTI, del SENASA, del CONICET, están sentadas las grandes corporaciones. Pero no ahora. Estuvieron sentadas con Milei, con Alberto Fernández, siempre, con Macri, con Cristina y con Néstor. O sea, y para atrás podemos seguir. Estuvieron siempre. En los 90 estuvieron, en los 70 estuvieron. Y siempre las políticas públicas se gestionaron para tocarles menos el culo lo posible, ¿no? Exactamente. Como diciéndolo mal y pronto. Ahí me surgen varias preguntas. Entre ellas, vos recién nombrabas el INTA, nombrabas la situación de las políticas públicas casi inexistentes. Sí. ¿Cómo podemos hacer, en principio, pensando futuro, pensando en una situación propositiva, cómo podemos hacer para que generemos alimentos exportables, pero que tengan valor agregado y que haya una producción que se quede en Argentina para alimentar los 47 millones de argentinos que somos, que tenemos más del 60% en la pobreza, que no se alimenta con más de una comida al día quizás, o ni siquiera? Con suerte. Con suerte. Hay dos líneas ahí. Hay dos líneas. La primera es, hay que reformar el Estado. Hay que abandonar el Estado liberal y la democracia liberal que hoy rigen en nuestro país. Hay que dejar de pensar que el Estado es esto. Antes hubo algo que funcionó mucho mejor. El IAPI, el INTA, el INTI, tenían otros objetivos. Todo eso hay que recuperarlo. Con lo que tenemos hoy, como paliativo, si querés, lo que hay que hacer es diseñar políticas públicas que les cerquen los intereses. Vos hoy los necesitás. Hoy si el campo no te liquida, no tenés dólares. Entonces los necesitas. Pero vos lo que tenés que hacer es diseñar políticas públicas que los vayan cercando, que les vayan marcando la cancha. Eso es táctica y estrategia militar. Vos le empezás a diseñar por izquierda, si querés, en el INTA, en el INTI, un paquete tecnológico más amigable con el medio ambiente, menos dañino con la salud de la gente,
Lo dejás que hagan hasta que llega un momento que lo tenés desarrollado a escala, lo fabricás, por ejemplo, en los laboratorios de medicamentos que tienen fabricaciones militares, si querés. Una vez que lo tenés, lo que tenés que hacer es sancionar una ley de acción inmediata que cancele el uso de los transgénicos, de los paquetes tecnológicos de Monsanto y de Syngenta, y a partir de este momento lo único permitido es el nuestro. Claro. Y ahí tenés dos opciones. Lo implementás o perdés tus cosechas y perdés tus tierras. Porque mi gente con hambre no se va a quedar. El tema es que siempre detrás está la necesidad de la decisión política, que eso es lo que no tenemos. No puede ser, yo apoyo y respaldo mucho el laburo que hace la UTT, Colmena y demás, pero no puede ser que nuestro principal candidato del campo nacional y popular sea la institucionalización de eso. Vamos a suponer que me salió. Sí, a mí tampoco me va a salir ahora. De esas políticas que son paliativos. Sí, o sea, claro. no pueden ser políticas de Estado, este problema no se resuelve con 10, 20, 30 quinteros. Necesitamos un ejército de quinteros en tal caso. Y nunca le va a dar a esos quinteros la economía para ganarle en términos de poder a las multinacionales. Jamás. Tal cual. Pero realmente es imposible. Es lo mismo que si vos querés discutir el consumo de lácteos, ¿no? Ahora hay una corriente de hay que tomar leche cruda. ¿Sí? Yo perdón la expresión, pero me pueden comer los dos huevos. ¿Sí? Estamos hablando de un avance científico-tecnológico que bajó la mortalidad infantil de 80.000 infantes a 1.200 infantes en 5 años de implementación. Entonces, lo que hay que discutir en tal caso es la centralidad. ¿Por qué yo voy a la góndola? Hay 16 marcas de leche y 10 son de la Serenísima. 3 son de Sancor y 3 son de alguno Nestlé, que tuvo suerte. También. Entonces, empecemos a discutir lo que hay que discutir. No puede ser que 10 corporaciones a nivel global manejen los alimentos. Entonces, si vos ves el mapa, Claro. Todo le pertenece a esas 10 empresas. Sí. Todo. Y ese mismo mapa se replica, lo hablábamos con Juan más temprano, en la industria automotriz. Son 5 empresas que concentran todos los automóviles del mundo. Son 6 empresas que controlan todo el petróleo del mundo y demás. Esas concentraciones se dan. Obviamente es una discusión que nos queda muy lejana, porque si vos revisás, por ejemplo, Coca-Cola Argentina no existe. Vos acá lo que tenés es las embotelladoras y tenés las que le hacen la botella. Que las dos son de Coca-Cola, pero Coca-Cola Argentina no existe. Claro. ¿Sí? Tenés FEMSA, que es la embotelladora, y tenés Amcor, que son los que hacen los envases. O sea, de estas empresas que veíamos en pantalla, no hay ninguna argentina. No. Son todas extranjeras Son todas que tienen una sede corporaciones. acá y nada más. Ahí, vos recién decías esto de los quinteros. Hoy, el otro día los escuchaba hablar, lo he nombrado varias veces este programa, pero fue muy interesante para ver la posición de ellos 4. El programa de Vino por el Desarrollo, donde estuvo Grobo Capatel, Felipe Solá, Pérsico y Roy Ora, que no sé qué hacía ahí. Que hablaban, con las disculpas a Roy Ora, que igual también. Silencio. Dale. Que hablaban sobre la inexistencia de la gente habitando el campo. Bueno, ¿por qué no habitan el campo? Porque Grobo Capatel hacía un acercamiento y decía, bueno, hoy tenemos más gente laburando en la oficina que nosotros tenemos y menos gente laburando en el campo. Y es porque, y él hablaba de automatización del trabajo y qué sé yo. Sí. Claro. Y explicaba básicamente también la realidad y la necesidad de que la gente vuelva a vivir en el campo. Pero la gente no puede volver a vivir en el campo porque... Hay una centralidad en Buenos Aires estúpida. Sí, y también que el alquiler del campo es caro, los dueños del campo no te dejan construir, los dueños del campo seguramente tampoco te dejan usar un paquete no transgénico. Y preguntarte a vos si hay algún acercamiento de, bueno, ¿cómo resolvemos esa situación de la urbanización extensiva y completa que hay en nuestras ciudades y no habitar el campo que es el que nos puede dar alimentos de verdad y no commodities solamente? Sí, lo que hay que discutir es justamente la centralidad de Buenos Aires. ¿Sí? Hay demasiada centralidad acá. De hecho, la mayoría de los puertos, por ejemplo, están en Buenos Aires y de acá se distribuye al interior del país. ¿Sí? O todo va a los mercados concentradores que están en Buenos Aires y ahí se distribuye al resto del país, lo cual no tiene lógica. Ahora, fíjate qué interesante que en esa misma mesa estaba Felipe Solá,
Claro. que uno de los que instauró este modelo. Entonces, es muy hipócrita de su parte que se siente a repensar la Argentina cuando esto es su culpa, básicamente. Sin ir más lejos, la centralidad de Buenos Aires es tal que vos no tenés, si querés, laburo a partir de Luján en adelante. O sea, pasás Luján y no hay. De hecho, mucha gente se va a estudiar de los pueblos cercanos a Luján, y a partir de ahí se reinstalan. O sea, es que no hay trabajo en el campo. No hay. O sea, No hay, y tampoco hay una política de Estado que disminuya el desarraigo. ¿Sí? Porque hoy tenés los que laburamos remoto, por ejemplo, todavía tenemos que ir 1, 2, 3 veces a la oficina, 4, los que fueran. Las fábricas no se van a mudar por sí solas. Las instituciones del Estado no se van a mudar por sí solas. Entonces, hay un proceso de descentralización que creo que muchos lo estamos teniendo en la discusión. No sé cuál sería la forma de establecerlo. Sí creo que se relaciona también el no ir al campo con lo que hablaban ustedes antes de que me siente yo en la mesa. O sea, yo voy a ir al campo a laburar ¿por cuánta plata? claro. ¿Y por qué? Porque también hay otra discusión que para mí es muy particular de las izquierdas, que es esto de no, hay que socializar los medios de producción y labrar la tierra todos juntos. No. O sea, yo quiero laburar, que mi sueldo me alcance, ir al supermercado y comprar cosas que no me hagan mal. Y se acabó la discusión. Y es igual de justo que aquel que no le interesa o no se involucra en estas discusiones que nosotros estamos teniendo. Claro. O sea, muchas veces me ha pasado compartir mesas, no sé, elecciones Scioli Macri, y escuchar gente tratar de estúpida a la gente que votó a Macri porque no entendió, no veía. O sea, no, esa gente es igual de válido que no quiera tener este grado de involucramiento. Lo que tenemos que discutir son otras cosas. La información que le llega a esa gente, la concentración en los medios de producción. ¿Por qué Mañeto durante la dictadura se hizo de todo papel prensa y todo lo que ya sabemos del Grupo Clarín y maneja las noticias como queremos? Hoy tenemos una centralidad también en los individuos. Entonces, bueno, no se trata, a esa mesa le hablo, no se trata de que la gente no quiere ir al campo, se trata de que la oferta que tenemos de trabajo hoy está en Buenos Aires. Ya sea una fábrica o incluso pedidos ya o esas plataformas, están acá, no están en el campo. Entonces, si ir al campo es símbolo de cagarte de hambre, salvo que seas el dueño o propietario de esas tierras. O dejarte explotar también. O dejarte explotar, la gente no lo va a elegir. Totalmente. Juancito allá quería hacer una pregunta. En principio, acá en los comentarios agregan que es imposible habitar cerca de los campos por las fumigaciones, ya que hablamos de seguridad alimentaria, no hay que olvidarse de cómo fumigan a la gente. Eso agregaban en los comentarios. Y después preguntarte por un tema, por mi parte, de actualidad, por el tema de las retenciones, además de lo coyuntural, de lo que está sucediendo hoy. Es un debate que también se da si la mejor manera de hacerlo es cobrándole quizás un impuesto a los dueños de la tierra y no a quienes exportan el commodity y demás. Digo, como para centrarnos en una discusión actual, digamos. Sí. No, lo de las fumigaciones cerca de los territorios, para que ustedes una idea, hoy hablaba con mi amigo Martín de Córdoba y él vive a 5 kilómetros de circunvalación o a 10 kilómetros del centro de Córdoba capital. Sí. Y le fumigan al lado de la casa. O sea, no es algo que pasa. Uno cuando habla de la fumigación sobre la gente piensa en Santiago del Estero, la gente que vive en parajes rurales y le pasan las avionetas por arriba. No, pasa al lado de las capitales también. Es igual, esa legislación también hay que cambiarla porque ellos tienen delimitadas zonas hasta donde puede fumigar. Depende de lo que uses, es qué tan cerca de las viviendas de la gente puede fumigar. Sí. Hay una zona que es, para mí no debería existir, que es la zona verde, si mal no recuerdo, que te permite fumigar literal al lado. Estamos hablando de metros de una casa. Sí, de las escuelas. Eso es, en materia legislativa, es de lo primero que hay que rever. Después, en términos de retenciones, para mí la discusión no es impositiva, es estructural. Yo vengo de un espacio que tenemos diferentes proyectos de ley en el Congreso. Uno de ellos es el IAPI del siglo XXI. Yo soy un convencido de que la solución a todo esto es la vuelta del IAPI. Un único mostrador de intercambio de comercio exterior que sea estatal. Vos querés vender, bueno, yo te lo compro y yo me fijo a quién le vendo, a cuánto le vendo y demás. Te pago un precio lógico
para que obviamente te funcione el negocio, pero yo hago el negocio verdadero. De esa manera vos direccionás. Saliendo de las producciones primarias, la vuelta del IAPI a vos lo que te permite es, yo quiero fabricar helado, ¿sí? Yo necesito una máquina para hacer helado, me la quiero traer de China. Si vos le tenés que... Hoy hay un 1 a 1. Yo puedo ir y comprar esa máquina cuando yo quiero, con quien quiero, al precio que quiero. Si vos metés esa intervención del Estado en el medio, no le quitás la posibilidad de que reciba lo que quiere, pero sí decís, listo, ok, no hay ninguna oferta acá en el país o no hay nadie que la pueda estar produciendo. Y si no la está produciendo y puede, ahí dirigís tus subsidios de una mejor manera. Porque ahí, en cuanto a los subsidios, hay subsidios hoy al desarrollo industrial y bla, bla, bla. El tema es que están pésimamente direccionados. O sea, terminan siendo negocios para los más ricos siempre, ¿sí? No para las pymes. Un subsidio que para mí es, o debería cuestionarse por lo menos, es el subsidio a las economías del conocimiento. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, economía del conocimiento, mercado libre. Vos tenés... Que se lleva a un mercado libre, por ejemplo, unos 100 palitos de dólares al año, más o menos, si no me equivoco. Hasta el año pasado era eso, deben ser más ahora. Tenés sus ganancias, las exenciones de impuestos, los subsidios que cobra. Usa el aparato de correo argentino para distribuir muchas veces. Claro. No solamente trabaja con privados. Mercado Libre recibe un subsidio, es el subsidio a la economía del conocimiento por estar certificado en normas internacionales que son normas de protección de datos, etc. ¿Sí? Eso lo hace con un privado. Entonces, el Estado está invirtiendo guita en la protección de los datos de todos nosotros cuando hacemos una compra para que la guita se la quede o Marcos Galperín o el dueño de la certificadora de normas industriales que le certifica eso. Cuando vos tenés en Argentina el IRAM, ¿sí? El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que también tiene acreditación en esas normas. Entonces, ahí es por qué, ya que estás dando ese subsidio, que para mí está bien que lo des para el desarrollo y bla, 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 anclalo para que eso te vuelva a vos. O sea, atá ese subsidio a que hagan esa certificación con el IRAM y que esa guita quede dentro del aparato del Estado. Si no, todo el tiempo te estás desangrando por distintas vetas y la guita va para todos lados, nunca tenés para lo que es realmente importante, porque terminan los bolsillos de los privados. Yo creo, volviendo a lo que decía antes, no quieren o no pueden. Para mí, estamos en un momento, y creo que esto que estamos haciendo hoy acá es clave de eso, donde hay que empezar a marcarle la cancha a la dirigencia política. Basta de los dueños de la verdad. Basta de aquellos que te tratan de tarado o no te dejan entrar si no das la discusión que ellos quieren, que es una discusión naif, ¿viste? Adaptada a los tiempos de la época, actualización, bla, bla, bla. No puede ser, yo tengo 30 años, milito de los 15 en el secundario, empecé armando un centro de estudiantes. Desde que empecé a militar en la universidad a los 18, 19 años, me quiero afiliar al PJ, el PJ está cerrado de facto. O sea, ¿qué mierda están haciendo ahí adentro que no dan estas discusiones, no nos dejan entrar? Terminan siendo los mismos 5, 6, 10, los que fueran, que se sientan en la mesa, toman estas decisiones que en última instancia nos afectan a nosotros. Sí. Y después encima con sus políticas te terminan cargando la culpa porque individualizan las discusiones. O sea, hay que volver a las discusiones colectivas. No, y que está completamente vaciada de sentido la palabra soberanía para ellos. Digo, bueno, soberanía ¿hasta dónde? Si entregás los puertos, si entregás la tierra, entregás el río, entregás absolutamente todo. Y a quienes quieren dar la discusión son traidores. Obvio. El tema ahí es que lo que se perdió de vista es que la soberanía no se proclama, la soberanía se ejerce. Claro. O sea, y esa es una discusión que nos debemos, sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Donde estamos endeudados hasta las muelas y ya el gobierno de Estados Unidos, que es con el que se está sentando Milei a pedirle 30 millones de dólares más, ya demostró con su ayuda a Ucrania en la guerra que lo que menos le interesa es que le devuelvan los dólares. O sea, a Zelensky le prestó una millonadita. Cuando Zelensky le dijo, bueno, listo, gracias, hasta acá llegamos con la guerra, ¿cómo hacemos para devolverte? Le dijo, quédate tranquilo, a mí me interesan tus recursos naturales. Claro. O sea, ya acá me lo vas a devolver de otra manera. Exactamente. Sí, acá no van a ser solamente los recursos naturales, sino, no sé, toda la Patagonia o... Las empresas del Estado. Estamos debiendo como por 200 años, guita. Sí.
Sí, y no en el horizonte próximo posible, no hay, al menos para mí, esto no es de pesimista, sino de que hay que pensar a largo plazo, hay que abandonar las discusiones inmediatas y hay que empezar a largo plazo. En el horizonte cercano no hay una salida de eso, hay que construirla. ¿Cómo la construís? Por ejemplo, con esto que yo decía del IAPI, es una opción, porque vos ahí lo que haces es quedarte los saldos exportables vos en el Estado. Y ahí vos dirigís ese dinero como a vos te parece. Otros opinan que hay que desconocer la deuda. También estoy, llámenme. Pero sobre todo si podemos demostrar que se la lleva a Caputo. Cada vez que está Caputo en el gobierno se llena de guita con la nuestra. No, y cada vez lo dice más. O sea, cada vez tiene menos tapujos para decirlo. No, es porque no les interesa. No, y no pasa nada. O sea, realmente en Argentina no pasa nada. Depende, porque si vos salís ahora y robás un celular, vos ibas en cana. No, claro, digo, no pasa nada, no les pasa nada a ellos. La justicia está hecha para que vayan en cana los débiles, no los fuertes. Totalmente. Tenemos que cerrar porque el tiempo apremia, pero cerrar con esto que lo recalcaba Ariana ahí en el chat y decía, volver a Perón es poner en práctica el IAPI de este siglo y que es hacia donde hay que ir. ¿No es Totalmente. cierto? Excelente. Mariano Valdés, acá en Ramos Generales, lo pueden leer en El Aluvión, que hizo un informe maravilloso sobre esta discusión que estuvimos teniendo. Varias notas hay además. Hay anteriores también, así que... Sobre el IAPI del siglo Sí. XXI, de hecho. Es cierto, de hace un tiempo. Sí. Bueno, lo pueden ir a leer ahí al Aluvión y seguramente en alguna segunda vuelta por acá. Sí, tenés que volver. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes, chicas. Hacemos una breve pausa y viene el señor Laureano Ciapa que está pidiendo pista ahí al fondo.